Final Abierto, programa número 18 en esta temporada del año 2014. Hoy vamos a recibir a un joven de la política, Eduardo Tonioli, diputado provincial, un hombre del peronismo, un hombre del Frente para la Victoria, un hombre del movimiento Evita del kirchnerismo. Eduardo Tonioli aquí en Final Abierto. No se vaya. Eduardo Tonioli, referente del movimiento Evita en la provincia de Santa Fe, un joven emergente aquí en Final Abierto para contarnos cómo está el movimiento Evita, cómo está el peronismo en Santa Fe, cómo está su trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, un gusto tenerte, muchos temas. Bueno, un poco lo más inmediato que aparece este esfuerzo que están haciendo a nivel nacional del movimiento Evita por colocar, el movimiento Evita, no solo el movimiento Evita, digo, colocar un referente en la grilla nacional de eventuales precandidatos del Frente para la Victoria, que es Tayana. ¿Cómo imaginaron que eso era posible, ese camino? Digo, hay muchos referentes, hay otros nombres, está un Daniel Scioli, un Agustín Rossi, un intendente de Entre Ríos, Urribarri, Randazzo, en fin. ¿Por qué Tayana también es un candidato posible? Bueno, en principio para nosotros Jorge Tayana expresa no solo una figura de renombre nacional, sino también internacional, alguien que ha sido reconocido indudablemente como canciller de Néstor Kirchner en algunas patriadas que hoy son recordados como hito de esta última década en la Argentina, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el no al ALCA en noviembre del 2005 en Mar del Plata, las negociaciones internacionales en distintos foros internacionales que encabezó Néstor Kirchner, pero que tenía a su lado un canciller de la figura de Jorge Tayana, en momentos donde se ve una recomposición también de la política internacional de nuestro país, sobre todo una posición de dignidad que hoy ha trascendido y que hoy de alguna manera se continúa en la figura de Cristina Kirchner y el rol que está cumpliendo en la pelea, por ejemplo, con los fondos buitre. Bueno, esa firmeza en la política internacional de Argentina se recuperó después de décadas de neoliberalismo junto a Néstor Kirchner y una figura como la de Jorge Tayana, que además hay que recalcar, al día siguiente de que dejó la gestión pública en el marco de este proyecto político, a diferencia de otros personajes, por lo menos para nosotros, de triste trayectoria política en este proceso, como por ejemplo Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que al día siguiente de dejar de ser de jefe de gabinete, es decir, estar en el centro del dispositivo político de gobierno, pasó a ser el más furibundo opositor. A diferencia de esto, Jorge Tayana, que se puede haber ido inclusive con algún tipo de contrapunto sobre algún tema puntual, se dedicó a ser un militante más, ¿no?, de este proyecto político. Fue desplazado de algún modo de un puesto en un momento por alguna diferencia y sin embargo no acusó eso como una cuestión personal. Digo. No, pero aparte no hizo que a partir de un hecho personal se convirtiera las filas de la oposición o de otro proyecto político, porque por encima de eso está determinadas convicciones, ¿no?, que hacen que esté y que se sienta parte de este proyecto político, ¿no? Pienso, Eduardo, los atributos de un candidato, es una discusión profunda, ¿no? Es decir, si los atributos son su capacidad de comunicar, su perfil estético, su modo de hablar, o están remitidos a sus valores políticos, a su trayectoria, a su visión ideológica, a su capacidad de gestión. Digo, parece que son un conjunto de atributos que no siempre caminan en el mismo lugar, ¿no?, y que están en tensión respecto de cómo ponderarlos. ¿Qué valoración hacen de eso? Para nosotros, los atributos de un candidato tienen que ser fundamentalmente lo que exprese, lo que logre expresar, no solo en términos de valores individuales, ¿no?, o de ética o de trayectoria de vida, que es a lo que hacía referencia antes, sino que expresa en términos sociales, qué necesidad expresa en términos sociales, en momentos donde está muy en boga
que pensemos los atributos de un candidato en función de si la sonrisa es mayor, si el rictus, si el gesto determinado, ¿no es cierto?, impacta o no, o puede comunicar. Bueno, para nosotros esos son factores, en todo caso, anexos, conexos, factores que pueden ayudar al éxito o no, darle un poquito más de feeling, por decirlo de alguna manera, con una fracción de la sociedad. Digo, pero lo que importa acá es lo que expresa. Y nosotros, básicamente, para responder a tu primera pregunta, ¿qué creemos que expresa Jorge Tayana? Expresa la posibilidad de pensar una continuidad de este proyecto político, tomando lo mejor que ha expresado este proyecto político, que es, como decía antes, la recuperación de un lugar en el mundo, desde un lugar de firmeza, la posibilidad de recuperar una porción de dignidad importante para nuestro pueblo, para los trabajadores, para los humildes, con convenio colectivo, las paritarias, algo que estaba fuera del diccionario de la política durante mucho tiempo, con la posibilidad de políticas de inclusión social, etcétera. Todo lo que ha significado el kirchnerismo en estos 10 años y que nos indica claramente que de diciembre del 2001, del 2002 hasta acá, estamos a años luz, ¿no es cierto?, a nivel de desarrollo con inclusión social, a nivel de política exterior, de política de derechos humanos, de un montón de políticas que ha desarrollado este gobierno. Ahora, creemos que hay que ir por más y que frente a determinadas contradicciones que se van abriendo, es necesario apoyarse sobre todo en aquellos sectores que son los que todavía necesitan del Estado para obtener bienestar, ¿no?, fundamentalmente. Eduardo, el movimiento Evita, se puede decir, es uno de los dos grandes tanques de militancia y movilización que tiene el kirchnerismo, de los movimientos importantes. El otro grande es la Cámpora. La presidenta parece que se vuelca en una cosa personal con la Cámpora, más que con el movimiento Evita. ¿Esto ustedes lo ven así? ¿Lo han considerado como una especie de... A ver, la presidenta nos puso en un lugar secundario respecto a la cercanía? ¿Cómo elaboran esta situación? Digo, el hijo de la presidenta es referente de la Cámpora. Sí, claramente, pero no, yo creo que se trata de roles distintos, ¿no es cierto? Hay un proyecto político que, repito, tiene todo de alguna manera en su haber un montón de triunfos en función de las necesidades de nuestro pueblo y que, repito, se va encontrando con determinados cuellos de botella que hay que ir sorteando, como sucede en cualquier proyecto político. Quizás el rol del entorno más cercano de la presidenta y del dispositivo central alrededor de la presidenta, entre los que uno incluye obviamente la Cámpora, quizás el rol sea el de apuntalar y el de ser de alguna manera una vidriera que muestra todo lo que se alcanzó, ¿no? Y nosotros humildemente queremos cumplir un rol que no es contradictorio con ese, sino que es complementario, que es el de ir marcando con militancia, con compromiso, no solo de palabra, porque así es fácil, ¿no? Con compromiso e indudablemente en el marco de este proyecto político y reconociendo el liderazgo de Cristina, que es lo que falta para ir en el camino de alguna manera de la justicia social, de la independencia económica, ¿no? Saliendo un poco de lo de Tayana y pensando en la provincia de Santa Fe, en las últimas semanas han trascendido especulaciones respecto a la posibilidad de un gran acuerdo de un peronismo tan diverso y disperso como el de la provincia de Santa Fe, donde hay sectores conservadores y sectores kirchneristas puros, etcétera, etcétera. Digo, ¿esto es posible? Digo, a partir de un desplante que hizo el senador Reutemann en la presencia en la ciudad de Rosario del precandidato Massa, como que abrió ahí la expectativa de que Reutemann vuelva a tributar al interior de la estructura del peronismo. ¿Esto es razonable pensarlo o es una hipótesis muy en el aire? Nosotros hemos sido claros siempre, nosotros no nos mueve salir corriendo a través de la figurita de turno y mucho menos de Carlos Reutemann, del que siempre hemos estado en las antípodas, ¿no es cierto? Pero hemos sido siempre claros entre todos aquellos sectores que con sus matices acompañan el proyecto político o el proyecto nacional que conduce Cristina. Tenemos variantes que van desde Daniel Scioli hasta Jorge Tayana, para nombrar el que nosotros apoyamos, incorporando figuras como la de Randazzo, Rossi, Uribarri, a las que hiciste referencia antes, ¿no?
en todo ese continente que hoy es el peronismo nacional, hoy está expresado en el Partido Justicialista a nivel nacional y que también está expresado en el Partido Justicialista a nivel provincial, existe la posibilidad de tener un peronismo que acompañe con todos esos matices y que quedó expresado en la última conformación del Partido Justicialista a nivel provincial, firmemente un sentido de la historia, para ponerle un nombre, para ponerle un título. De todas maneras, nosotros creemos que hay que dejar de hablar fundamentalmente de ficciones o de grandes títulos rimbombantes, y hay que empezar a hablar de nombres, de candidaturas en todo caso, y de qué política acompaña. Claro. Ahí se ordena muchísimo más. Si alguien viene y dice, bueno, miren, este es el candidato, y sabremos si se ordena la cosa o no. Claro. O no. Y los candidatos para la provincia en general siguen rondando en los mismos nombres, que van desde María Eugenia Bielsa, Omar Perotti, Alejandro Ramos. Esos son los nombres que aparecen, Agustín Rossi eventualmente, que aparecen para candidaturas a nivel provincial. Y cada uno de ellos, repito, con sus matices, están dentro de este continente que describí y dentro de este apoyo con claros oscuros con el gobierno nacional, ¿no? Bueno, hacemos un corte y seguimos. ¿Cómo no? Seguimos acá con Eduardo Tonieri en Final Abierto. Hablamos mucho del peronismo a nivel nacional y también a nivel provincial, pero ahora, Eduardo, pienso en meternos en un tema que fue muy fuerte esta semana, que es la aparición del nieto de Estela Carlotto, que tiene un fuerte impacto político también, además de lo personal, además de lo afectivo. ¿Qué sentí que significa esto luego de este recorrido tan largo, de tantos años de trabajo, un poco tu propia historia de vida también? ¿Cómo lo evaluás? Es la expresión básicamente de una historia de lucha, ¿no? Me parece importante señalar esto, en momentos donde se piensa muchas veces o se intenta hacer una especie de celebración de la política exclusivamente como el ámbito del consenso, de los acuerdos, etc. Si las abuelas llegaron a donde llegaron es precisamente más allá de las formas de Estela, que es una señora, que es alguien muy que no levanta la voz, etc. Un estilo de mucha amabilidad. De mucha amabilidad, pero es alguien con una enorme lucha y con una enorme carga emocional y con una enorme carga de disenso, ¿no? De disenso con un sistema político que durante mucho tiempo, por lo menos hasta que Néstor Kirchner decidió descolgar los cuadros, avanzar en ese sentido, y haciendo una pequeña excepción en el proceso del juicio a la Junta, ¿no es cierto?, que rápidamente después fue defraudado en función de las leyes de obediencia debida, claro, y punto final. Pero digo, todo ese tránsito de la democracia fue un tránsito muy complejo para las madres, para las abuelas, para hijos, donde teníamos gobernantes que, por ejemplo, no recibían a estas organizaciones. En el caso de la abuela, esto fue así durante mucho tiempo. No lo recibían en sus despachos. Exactamente, decimos. No los recibían, no se llevaban adelante políticas que de alguna manera empujaran su lucha al encuentro con los cientos de jóvenes que hoy todavía no conocen su identidad. Si vos ves una progresión que tiene que ver con la situación política, pero también tiene que ver, obviamente, con una cuestión etaria, ¿no es cierto?, de esos jóvenes que van apareciendo, y donde aparece un nuevo factor que es la voluntad propia, muchas veces de ir a hacerse los análisis, pero vos ves cómo realmente se dio un impulso muy grande a partir de los últimos años, fundamentalmente cuando se jerarquizó el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuando se empezó a apoyar abiertamente, ¿no es cierto?, y no a ponerle trabas al Instituto Argentino, al equipo argentino de antropología forense, que también es un ejemplo internacional, cuando se empezaron a hacer campañas solventadas del Estado, porque para llegar a todos los puntos del país hay que llevar campañas como la que se llevó adelante en un evento tan importante como es un mundial, con la selección girando alrededor de esto. Evidentemente esto genera un impacto y de alguna manera una penetración en la sociedad que no lo logra ningún tipo de campaña individual, ni todas las iniciativas de abuela, que son bárbaras, que son hermosas, como Músico por la Identidad, Teatro por la Identidad, Cine por la Identidad, o lo que se te ocurra, ¿no es cierto?
si el Estado no pone su maquinaria a andar y hace como lo que hizo el Estado en Fútbol para Todo, es muy difícil que se conmuevan las fibras más íntimas de personas que quizá tienen dudas. En este caso sucedió así. Guido, o Ignacio hasta hace poco, tenía algún tipo de duda, en realidad, a partir de que sus padres en determinado momento, cuando muere esta persona que aparentemente es quien la apropió, un dirigente de la sociedad rural de la zona de Olavarría, cosa que también hay que remarcar porque digo, muestra los niveles de vínculo entre una parte de la sociedad civil, por eso decimos que fue una dictadura cívico-militar, y el poder de la Fuerza Armada en ese momento, y que llevó a este tipo de prácticas, ¿no? Digo, una vez que esto fue, que Ignacio se entera de esto, empieza a recorrer el camino y se encuentra con este spot televisivo, ¿no? de algo tan simple y tan importante como un spot televisivo de Messi, Isabela, el Pocho Lavezzi, Mascherano, y dice, bueno, yo tengo que ir a hacerme el análisis, ¿no? Y fue, y hoy es Guido. Una discusión o una valoración que se hizo en estos días fue, bueno, casi unanimidad de la sociedad argentina celebró positivamente la aparición de Guido como una noticia tomada por toda la sociedad. Pero digo, ahí hay un punto de tensión. Vos tal vez como víctima, digamos, de esa generación de los 70 a través de la figura de tu padre, digo, ¿dónde está el punto verdadero? Digo, porque también hasta hace poco aparecían discursos y siguen apareciendo, bueno, terminemos con esto de los derechos humanos de los 70, me tienen cansado con esto, bueno, una famosa frase de un periodista opositor ahora, me tienen cansado con los derechos humanos. ¿Dónde está el punto real de lo que siente la sociedad argentina o algunos sectores? Digo, vos que debés tener un oído especialmente afinado para escuchar eso, ¿no? ¿Dónde está el punto? Vivimos en una sociedad donde hay posiciones los más disímiles, ¿no? De todas maneras, me parece que frente al terrorismo de Estado y a las consecuencias quizás más evidentes de ese terrorismo de Estado, digo las más evidentes que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con las desapariciones, me parece que a diferencia de otros, inclusive de países cercanos, limítrofes, ¿no? Como Chile u otros lugares donde el pinochetismo, por ejemplo, ha tenido y tiene una base social muy activa en la defensa de su recuerdo y en la nostalgia de ese proyecto político de minorías. En la Argentina esto no ha sido así, ¿no? Hay muchos factores que impactan en esto, cómo en su momento la misma dictadura se fue, que no se fue exclusivamente por Malvinas, ¿no es cierto?, por la derrota en Malvinas. 2 días antes de Malvinas, el 30 de marzo del 82, hubo una movilización enorme en Plaza de Mayo de la CGT, de los trabajadores, pidiendo que se vaya la dictadura. Entonces había un repudio generalizado y las Fuerzas Armadas, el brazo armado en realidad de ese proyecto político, no el brazo económico y social que siguió triunfando durante mucho tiempo, sino el brazo armado, se fue repudiado, a diferencia de otros países, como repito, en Chile, donde Pinochet fue senador vitalicio, ¿no es cierto? Hay que recordarlo. Entonces me parece que tenemos una sociedad y un pueblo que ha puesto un límite a determinadas expresiones. En general las expresiones como la de Pando, etcétera, o son minoritarias o es muy difícil que algún sector de la dirigencia social, económica, política, ¿no es cierto?, con algún grado de responsabilidad frente a lo que dice y lo que hace, se anime a reivindicarlo públicamente, ¿no? No dudo que hay sectores del poder económico y social de nuestro país que frente a una circunstancia parecida haría exactamente lo mismo, ¿no? Si algún candidato opositor de centro-derecha gana en la Argentina, hipótesis que muchos la plantean como muy probable o altamente probable, digo un Mason Macri, sin referirme a los candidatos del panradicalismo, del socialismo, digo, ¿estarían en riesgo los juicios de lesa humanidad, por ejemplo? ¿Podría alguien animarse, vos que estás adentro de la política de derechos humanos, ¿te parece que sería posible eso? Que alguien intente un poco lentificar, desviar. Bueno, algunos han hecho, Eduardo Duhalde en su momento dijo que él quería vivir en una sociedad donde
puedan de alguna manera ser respetados los que defienden a Videla y los que no, y dio a entender algo de eso. Yo creo que el límite a eso es la voluntad del pueblo argentino y me parece que, repito, hay un límite que el pueblo argentino ha trazado con respecto a el terrorismo de Estado, la dictadura, que es muy difícil de franquear, ¿no? Aún para el más reaccionario de los posibles presidenciables. Digo, ninguno se ha animado a decirlo abiertamente. Creo que el caso más extremo es al que hacía referencia de Duhalde. Y lo pienso también con un montón de política que este proyecto nacional ha puesto en el centro de la escena y ha defendido. Para cerrar, digo, también hay una voluntad de producir un shock en un sentido negativo. Me parece los buitres de afuera y algunos de adentro en este momento, ¿no? De crear un clima económico de hecatombe, me parece que eso está presente en la Argentina. ¿Te parece que tiene alguna chance política de prosperar el default técnico y lo que se viene, ¿no? Que son años ásperos? ¿Te parece que hay condiciones políticas para resistir esa situación o que va a ser muy tenso? Yo creo que hay condiciones políticas para resistir esa situación porque hay ya 11, 12 años de acumulación en un mismo sentido, ¿no es cierto? De acumulación en una política de desendeudamiento, de una política que en ningún momento cedió, por ejemplo, a las pretensiones de los organismos financieros internacionales y de todos estos sectores que pretenden dirigir al mundo desde la extorsión, que es la idea de que la Argentina tiene que volver a incorporarse a esta lógica de ir a pedir dinero para financiarse, endeudarse y tener que seguir pagando infinitamente, ¿no es cierto? Esa lógica se rompió en la Argentina. Cristina está llevando estas negociaciones y este conflicto con una dignidad inédita en las últimas décadas en la Argentina. Se ha sabido rodear de cuadros políticos y económicos como Kicillof que responden a esa lógica, es decir, no es un barrilete, ¿no es cierto?, que responde o que atiende de los dos lados del mostrador. Responde a las directivas políticas del gobierno nacional y de Cristina y a una posición de firmeza de la Argentina. Me parece que la Argentina está muy firme, me parece que vamos a seguir por este camino y lo que necesitamos es un frente interno afilado en ese sentido, un frente interno ordenado que por lo menos en esto indique que todas las fuerzas políticas democráticas y con cierto predicamento en la sociedad en nuestro país le dicen no a la usura internacional. No se ha logrado hasta ahora en un 100%. Escuchamos voces como la de Massa, como la de Wiener, diciendo no, bueno, hay que ir corriendo, o la del mismo Macri, hay que ir corriendo y decirle a Griesa que vamos a pagar lo que nos pide, ¿no es cierto? Lo que significaría un desastre en términos económicos y sociales para la Argentina y retroceder 20 años nuevamente, ¿no? Felizmente hubo otros dirigentes, inclusive de esos sectores políticos, que tuvieron otra posición. Me parece que ese es el camino y el camino es el apoyo a un gobierno nacional, aún con las diferencias que puedan tener esa fuerza política que en materia de discusión en los foros internacionales y frente a estas pretensiones extorsivas ha mostrado su firmeza, ¿no? Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Eduardo Tognoli, entonces, este joven militante de los derechos humanos, de la política, del movimiento Evita, nos dejó su mirada de este momento y su apoyo pleno a la candidatura de Jorge Tayana, uno de los precandidatos del Frente para la Victoria, pensando en las elecciones del año 2015. También Tognoli nos expresó cuál es su mirada y del movimiento Evita respecto de esta hipótesis de gran acuerdo del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, de todos los sectores del peronismo de Santa Fe, un acuerdo que aparece todavía en verdad muy difuso y con una baja probabilidad. Sin embargo, está en discusión. Esto nos dejó aquí entonces
Eduardo Tonioli aquí en Final Abierto, aquí en el Café El Cairo. Fue un honor para nosotros tenerlo. Lo espero la semana que viene. Muchas gracias.